Una alegría de estar con ustedes nuevamente en esta serie Los Grandes Tesoros de la Biblia. Hoy vamos a avanzar con una lección más y habremos de ver la segunda parte del tema que estudiamos vez pasada, que tenía que ver con la salud, lo que la Biblia enseña acerca de cómo tener buena salud, y hemos visto unos cuantos pasajes donde claramente Dios nos muestra que Él se preocupa por nuestra salud física, no solo por la salud espiritual. Y hoy veremos algunos aspectos más, ya que este tema da para mucho, así que por eso es que estamos volviendo al tema para agregar más información que emana de la palabra de Dios acerca de este tan interesante tema, la salud. Vamos a orar primero. Gracias nuestro Dios por poder iniciar un nuevo estudio junto a tantos amigos que están siguiendo este curso. Pedimos que tú nos des sabiduría para poder entender este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Habíamos visto un texto entre tantos otros, pero este fue casi el texto de comienzo de la lección anterior, o al menos uno de los primeros, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y es bueno que lo volvamos a ver, donde San Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, aquí vemos claramente que Dios se interesa por las tres áreas de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, y que esas tres cosas tienen que ser guardadas irreprensibles, o sea, en una forma armoniosa, limpia, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere encontrarnos de la manera mejor que se pueda alcanzar en nuestro aspecto físico y obviamente en el espiritual. Es decir, quiere encontrar un cuerpo en el cual el Espíritu Santo haya podido morar, un cuerpo que haya sido tratado como templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo. Ya hemos visto también esos textos donde él menciona que nuestro cuerpo, el cuerpo del creyente, pasa a ser templo del Espíritu Santo desde el momento que ha aceptado esa persona a Cristo como su Salvador. Y entonces comienza a producirse un cambio en la forma de cuidar la parte física, porque el creyente sigue las instrucciones que están en la palabra de Dios acerca de qué comer, qué beber y otras enseñanzas muy claras que nos dicen cómo ser felices cuando cuidamos nuestro cuerpo, y lo cual obviamente trae satisfacción a nuestra vida, porque andamos alegres, andamos felices de saber que no estamos siendo aquejados por una enfermedad o un dolor, y muchas veces innecesario, porque hemos aprendido a comer bien, hemos aprendido a alejarnos de los vicios y de todas aquellas cosas que son dañinas para nuestro cuerpo, y por lo tanto, al vivir de esa manera, obviamente somos mucho más felices, y eso es lo que Dios quiere al enseñarnos de qué forma debemos tratar nuestro cuerpo. La santificación física es parte de la vida del creyente. En Génesis 1:29, allí se nos dice cuál era el régimen alimenticio que Dios le enseñó a nuestros primeros padres. Dice allí: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así era la dieta original, amigos. Dios no le había dado a los primeros hombres la carne como alimento. Sin embargo, cuando vamos a Levítico 11, encontramos allí una clara enseñanza de parte de Dios acerca de qué carnes son inconvenientes para nuestro organismo y cuáles son convenientes. Y obviamente el permiso de comer carne vino después del diluvio,
Entonces aquel régimen original se modificó un poco, ya que el diluvio había destruido todo vegetal, todo lo que proporcionaba aquel régimen original al hombre. Entonces Dios tuvo que enseñarle al pueblo, o más bien darle permiso al pueblo de Israel de comer carnes de animales, pero como dice Levítico capítulo 11, no toda carne de animal, porque hay una clara diferencia entre lo que son carnes inmundas, no consideradas esas carnes como alimento, obviamente, y aquellas carnes que son limpias y que Dios sí permite al hombre comer porque son aptas para nuestro organismo. Hemos visto algunos textos que explican claramente de que aquella enseñanza de Dios en Levítico capítulo 11 está vigente aún hoy. Decíamos que hay muchos cristianos que sinceramente creen que ya hoy comer cerdo no está mal, no es un pecado. Que más bien esas enseñanzas de Levítico 11 eran para el pueblo de Israel, pero no para nosotros hoy. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos claras enseñanzas que nos muestran de que aquel régimen alimenticio hoy debe ser puesto en práctica. Pues si era malo para los judíos, ¿por qué no va a ser malo para nosotros comer carnes inmundas, como el cerdo y tantos otros animales que no reúnen las condiciones para ser consideradas esas carnes como alimento? Vamos a ver un texto que está en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 17. Y dice allí San Pablo a los creyentes, les dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis, dice él, lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, aquí San Pablo está diciendo: no toquen lo inmundo, salgan de aquellos que no quieren seguir los caminos de Dios y no toquen lo inmundo. ¿Por qué habrá dicho esto San Pablo? Porque obviamente, como dice en el capítulo 7, versículo 1, un poquito más adelante, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Obviamente, decía, aquí San Pablo está haciendo referencia a la santificación física, en la cual él tiene muy en cuenta el hecho de aconsejarle a los creyentes, aconsejarles a ellos de que no toquen lo inmundo, lo impuro. Y hemos visto allí en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo, que hay claras instrucciones acerca de qué cosa es inmunda y qué cosa no es inmunda. Entre esas cosas están los animales inmundos. Por lo tanto, San Pablo nos recuerda: no toquen lo inmundo, porque ustedes son personas apartadas por Dios para una vida limpia, una vida santa, una vida en la cual hay que considerar al cuerpo como templo del Espíritu Santo, y que todo lo que bebamos y comamos, como dijo San Pablo también, debe ser hecho para la gloria de Dios, y por lo tanto debemos cuidarnos de aquellas cosas que no son consideradas alimentos en la Biblia, sino cosas que son impuras o inmundas, como el caso de las carnes que encontramos en Levítico capítulo 11. Hay una objeción que muchos cristianos, y vuelvo a repetir, muy sinceramente la presentan, y tiene que ver con el libro de Hechos capítulo 10, donde hay una visión que Pedro tiene, y vamos a leer esos versículos, pues son usados muchas veces para enseñar de que nosotros no debemos estar sujetos ya a lo que dice Levítico 11. Hoy no importa si comemos carnes inmundas o no, eso era para antes y no para ahora. Vamos a Hechos capítulo 10 y leeremos desde el versículo 9, donde dice lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, estos versículos, si los leemos fuera del contexto, obviamente pueden confundirnos un poco y nos pueden hacer entender o creer de que en realidad Dios limpió los animales inmundos que están en Levítico capítulo 11. Ahora, lo interesante es que si nos fijamos bien en el contexto, antes de ir al contexto quiero que leamos el 14, dice San Pedro, como fiel hijo de Dios: yo nunca he comido cosa común o inmunda. O sea que Pedro, un personaje del Nuevo Testamento, dice clarito: yo no he comido cosa inmunda. ¿Por qué no comió cosa inmunda? ¿No es que los alimentos inmundos solo eran para los judíos en el Antiguo Testamento? Pero San Pedro era del Nuevo y sin embargo él seguía respetando lo que dice el capítulo 11 de Levítico. Él no comía animales inmundos. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto de que lo que Dios limpió no lo llames común? ¿Se refería Dios a los alimentos? Bueno, veamos lo que dice el contexto. El versículo, poquito más abajo, versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y presten atención aquí, amigos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está la explicación entonces. Dios no se estaba refiriendo a los animales inmundos, no está hablando aquí de que Dios los limpió, sino que se está refiriendo en forma simbólica a personas, a gentiles, que los judíos convertidos los trataban de inmundos o de impuros. Y entonces Pedro dice, luego de lo que Dios le enseñó, de que no debían ellos considerar a esos nuevos conversos como inmundos, como impuros, porque Dios los había limpiado con la sangre de Cristo. En otras palabras, ellos se habían arrepentido, habían entregado sus vidas a Jesús y por lo tanto nadie podía llamarlos impuros o inmundos, pues ellos habían salido ya de las corrupciones del mundo y ahora vivían una vida limpia. Eso es lo que Dios le quiso mostrar a San Pedro, pero nada tiene que ver este pasaje con alimentos. Más adelante podemos leer lo que se vuelve a repetir sobre este aspecto. Versículo 34 del mismo capítulo 10 de Hechos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que, amigos, hay que tener cuidado porque hay gente que quizá con sinceridad le hace decir a la Biblia lo que no dice, como en esta ocasión con Hechos capítulo 10, que se lo usa muchas veces para hacer creer de que Dios limpió los animales y que hoy sí podemos comer un cerdo porque ya Dios lo limpió. Nada que ver. Hechos de los Apóstoles está hablando de personas y no de animales.